En los anales de la historia antigua se alza una figura extraordinaria cuya devoción inquebrantable enfrentaría imperios poderosos e inspiraría a innumerables generaciones. Esta es la historia de Daniel el profeta, quien se presentó ante monarcas, descifró visiones y salió victorioso del terrorífico foso de los leones. Una saga magnífica que demuestra la fortaleza de la fe genuina en medio de las adversidades más duras. Nuestra narrativa comienza durante un periodo sombrío para los habitantes de Judá. Durante el tercer año del reinado del rey Joaquín sobre Judá, una amenaza ominosa descendió sobre Jerusalén. Nabucodonosor, el poderoso gobernante de Babilonia, había rodeado la ciudad sagrada. La escritura registra que el Señor permitió la caída de Jerusalén, entregando a Joaquín y porciones de los tesoros del templo al vencedor babilónico. Entre los tomados cautivos estaba un joven llamado Daniel. Separado de su tierra natal, se vio obligado a emprender un viaje agotador a través de vastas extensiones desérticas para llegar a la magnífica ciudad de Babilonia. Considere el terror y la perplejidad que debieron haber abrumado su espíritu al ver las torres imponentes de la ciudad aparecer en el horizonte distante. Sin embargo, algo distinguía a Daniel de sus compañeros prisioneros, una fortaleza interior y una fe inquebrantable que pronto enfrentarían tremendas pruebas. Al llegar a Babilonia, Daniel y varios otros jóvenes judíos fueron seleccionados para una misión particular. El rey Nabucodonosor, en su astucia, ordenó a Aspenaz, su oficial principal, reunir ciertos israelitas de linaje real y familias nobles. Buscaba jóvenes libres de defectos físicos, atractivos, bien educados e inteligentes, individuos capaces de dominar diversos conocimientos para servir dentro de la corte real. La estrategia de Nabucodonosor era transparente y deliberada, tenía la intención de remodelar a estos jóvenes prometedores según la cultura babilónica, borrando su herencia hebrea y convirtiéndolos en siervos devotos de su imperio. La escritura revela que durante 3 años, Daniel y sus compañeros estarían inmersos en el idioma caldeo, literatura y tradiciones. El monarca incluso les asignó porciones diarias de comida y vino de su mesa real, un honor que ocultaba una trampa sutil. En este punto surgió una prueba que pondría a prueba el carácter moral de Daniel. La comida y el vino proporcionados por el rey violaban las regulaciones dietéticas judías. Daniel podría haber transigido fácilmente, razonando que simplemente estaba siguiendo órdenes. Después de todo, era un cautivo en territorio extranjero, ¿quién podría culparlo? Sin embargo, la escritura nos muestra que Daniel eligió diferente. Resolvió no contaminarse con los manjares del rey y el vino, demostrando una valentía extraordinaria al solicitar permiso del oficial principal para abstenerse de ellos. Este acto valiente probó que incluso bajo condiciones adversas, Daniel estaba comprometido a honrar a Dios por encima de todo. El oficial principal, aunque comprensivo hacia Daniel, temía por su propia vida. ¿Qué pasaría si los jóvenes judíos parecían menos robustos que otros? Pero Daniel, impulsado por su fe, sugirió un experimento audaz. Solicitó que se condujera una prueba con él y sus amigos, durante 10 días, consumiendo solo vegetales y bebiendo solo agua. Después de este periodo, su condición física sería comparada con la de los jóvenes que comían la comida del rey. Durante esos 10 días críticos, Daniel y sus compañeros comieron únicamente vegetales y bebieron agua, confiando en que Dios los sostendría. El resultado fue notable. La escritura nos dice que después de 10 días, parecían más saludables y robustos que todos los jóvenes que consumían las provisiones del rey. Este milagro no solo preservó la integridad de Daniel, sino que también estableció su reputación entre los babilonios. En los años subsiguientes, observamos el florecimiento de Daniel y sus compañeros. La escritura revela que Dios concedió a estos 4 jóvenes sabiduría y entendimiento extraordinarios, permitiéndoles comprender todos los aspectos de la cultura y el aprendizaje babilónicos. Daniel, específicamente, recibió un don único, la capacidad de interpretar visiones y sueños de todo tipo. Cuando llegó el momento de su presentación al rey Nabucodonosor, Daniel y sus amigos se distinguieron notablemente. El rey, impresionado,
conversó con ellos y no encontró a ninguno igual a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Consecuentemente, fueron seleccionados para servir directamente en la corte real. La Escritura nos dice que en todo asunto que requería sabiduría y entendimiento, el rey los consultó y los descubrió 10 veces superiores a todos los magos y encantadores en todo su reino. Así Daniel, el joven exiliado, ganó favor con el gobernante más poderoso de su época. Su fidelidad a Dios lo elevó a una posición influyente, preparando el camino para los eventos extraordinarios que estaban por desarrollarse. El joven que llegó como prisionero estaba a punto de convertirse en uno de los consejeros más confiables del imperio, todo porque eligió permanecer leal a su Dios incluso en tierras extranjeras. La reputación de Daniel como un joven sabio y justo se extendió rápidamente por toda la corte de Nabucodonosor. Su habilidad para interpretar sueños, un don otorgado por Dios, estaba a punto de ser probada de una manera que transformaría no solo su vida sino el curso de la historia misma. Una noche, el poderoso rey Nabucodonosor experimentó un sueño perturbador. Despertó turbado, con el corazón palpitando, incapaz de recordar los detalles del sueño pero sintiendo su tremenda importancia. Determinado a entender el significado de esta visión nocturna, el rey convocó a todos sus magos, encantadores, hechiceros y astrólogos. Ante la corte reunida, Nabucodonosor hizo una demanda sin precedentes, requería que no solo interpretaran el sueño sino que también revelaran lo que el sueño contenía. Si no pueden decirme mi sueño y su interpretación, los haré descuartizar y sus casas serán reducidas a escombros, declaró el rey, su voz resonando por todo el salón del trono. Los sabios de Babilonia estaban perplejos. Ninguna persona en la tierra puede lograr lo que el rey solicita, protestaron. La ira del rey se intensificó y ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus amigos. Cuando Daniel se enteró del mandato del rey, respondió con sabiduría y diplomacia, acercándose a Arioc, el capitán de la Guardia Real responsable de las ejecuciones. Daniel solicitó una audiencia con el rey. Con una compostura que solo podía provenir de una profunda confianza en Dios, Daniel prometió interpretar el sueño del rey si se le concedía tiempo. Regresando a casa, Daniel reunió a sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Juntos se arrodillaron en oración ferviente, suplicando a Dios que revelara el misterio del sueño del rey. Era un momento crucial, sus vidas y las de todos los sabios de Babilonia dependían de la intervención divina. Esa noche, a través de una visión, Dios reveló tanto el sueño como su interpretación a Daniel. Desbordando de gratitud, Daniel alabó al Dios del cielo, bendito sea el nombre de Dios por siempre y para siempre. La sabiduría y el poder le pertenecen. Él altera los tiempos y las estaciones, remueve reyes y establece otros. Concede sabiduría a los sabios y conocimiento a los que tienen entendimiento. Revela misterios profundos y ocultos, conoce lo que yace en la oscuridad y la luz mora con él. La mañana siguiente, Daniel fue llevado ante el rey Nabucodonosor. El joven hebreo se presentó ante el monarca más poderoso del mundo, preparado para revelar lo que Dios le había mostrado. Ningún sabio, encantador, mago o adivino puede revelar el misterio que el rey ha preguntado, comenzó Daniel, pero existe un Dios en el cielo que revela misterios. Daniel entonces describió el sueño del rey, una estatua enorme con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y pies compuestos en parte de hierro y en parte de barro. Una piedra no tallada por manos humanas golpeó los pies de la estatua, destruyéndola completamente. La piedra entonces se convirtió en una gran montaña llenando toda la tierra. El rey Nabucodonosor escuchó con asombro mientras Daniel no solo describía con precisión el sueño sino que también proporcionaba su interpretación. La estatua, explicó Daniel, representaba una sucesión de reinos. Nabucodonosor y su imperio babilónico eran la cabeza de oro. Siguiéndolo, otros reinos emergerían, cada uno representado por diferentes metales, disminuyendo en valor pero aumentando en fuerza. La piedra que destruyó la estatua, continuó Daniel,
representaba un reino establecido por el Dios del cielo, un reino que nunca sería destruido y que acabaría con todos los otros reinos. Este reino perduraría eternamente. Al escuchar esta interpretación, el rey Nabucodonosor quedó tan impresionado que se postró ante Daniel, reconociendo el poder del Dios de Israel. Verdaderamente tu Dios es el Dios de dioses, el Señor de reyes, y un revelador de misterios, declaró el rey, su voz llena de asombro. Como recompensa por su sabiduría, Daniel fue elevado a una posición de gran honor en la corte babilónica. Se convirtió en gobernante de toda la provincia de Babilonia y administrador principal sobre todos los sabios del reino. Pero Daniel, en su humildad, no olvidó a sus amigos. A su solicitud, Sadrac, Mesac y Abed-Negó también fueron promovidos a altas posiciones en la administración provincial. La lealtad de Daniel hacia sus amigos pronto sería probada dramáticamente. El rey Nabucodonosor, quizás inspirado por el sueño de la estatua, ordenó la construcción de una imagen dorada masiva. Luego decretó que cuando sonaran los instrumentos musicales, todos deberían inclinarse y adorar la estatua. Cualquiera que se negara sería arrojado a un horno ardiente. Sadrac, Mesac y Abed-Negó, fieles al Dios de Israel, se negaron a adorar la imagen. Cuando fueron llevados ante el rey, su respuesta fue audaz e inquebrantable: si somos arrojados al horno ardiente, el Dios al que servimos puede librarnos, y Él nos rescatará de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, sepas esto, oh rey, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen dorada que has erigido. Enfurecido, Nabucodonosor ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo usual. Los 3 jóvenes hebreos fueron atados y arrojados a las llamas ardientes. El fuego era tan intenso que mató a los soldados que los arrojaron al horno. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El rey, mirando dentro del horno, vio no 3 sino 4 hombres caminando ilesos en las llamas. La cuarta figura se asemeja a un hijo de los dioses, exclamó Nabucodonosor con asombro. Llamando a Sadrac, Mesac y Abed-Negó desde el horno, el rey y toda su corte fueron testigos de que el fuego no los había dañado. Ni un cabello de sus cabezas se había chamuscado, sus vestimentas no estaban quemadas, y ningún olor de fuego se adhería a ellos. Confrontado con este milagro innegable, Nabucodonosor alabó al Dios de Israel y decretó que nadie en su reino podría hablar contra el Dios que había salvado tan espectacularmente a los 3 jóvenes. Este episodio no solo solidificó la posición de Daniel y sus amigos en la corte babilónica, sino que también sirvió como un poderoso testimonio del Dios de Israel entre los paganos. La fe inquebrantable de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, incluso enfrentando la muerte, y la intervención milagrosa de Dios probaron que el Señor estaba con su pueblo incluso en el exilio. Para Daniel, estos eventos confirmaron la sabiduría de permanecer fiel a Dios sin importar las circunstancias. Su habilidad para interpretar sueños y su integridad sin compromisos lo habían elevado a una posición de gran influencia, pero los desafíos que enfrentaría estaban lejos de terminar. El Dios que reveló misterios a través de él y protegió a sus amigos de las llamas continuaría usando a Daniel de maneras notables. Pasaron los años, y Daniel continuó prosperando en la corte babilónica. Su sabiduría e integridad mantuvieron su alta posición incluso a través de los cambios de poder que siguieron. El joven exiliado se había convertido en un hombre respetado, conocido por su habilidad para interpretar sueños y visiones y por su consejo sabio y mesurado. Un día, el rey Nabucodonosor tuvo otro sueño perturbador. Esta vez recordó el sueño, pero ninguno de sus sabios pudo interpretarlo. El rey convocó a Daniel, a quien había nombrado Belsasar, reconociendo su habilidad única. Belsasar, dijo el rey, sé que el espíritu de los dioses santos reside en ti y que ningún misterio es demasiado difícil para ti. Este fue mi sueño, interprétalo para mí. El rey entonces describió una visión de un árbol enorme y poderoso que crecía hacia los cielos y podía ser visto desde todos los rincones de la tierra. Su fruto era abundante, proporcionando alimento para todos, los animales encontraban refugio debajo de él y las aves anidaban en sus ramas.
Pero entonces un mensajero celestial descendió y ordenó que el árbol fuera cortado, dejando solo el tocón y las raíces. Daniel escuchó cuidadosamente, su corazón pesado con el significado del sueño. Sabía que la interpretación sería difícil de dar y difícil para el rey de escuchar. Por un momento se turbó, sus pensamientos lo perturbaron. El rey, notando la vacilación de Daniel, lo animó: Belsasar, no dejes que el sueño o su interpretación te alarmen. Daniel respondió con respeto y compasión: mi señor, desearía que el sueño se aplicara a tus enemigos y su interpretación a tus adversarios. Entonces, con valentía, Daniel explicó el significado del sueño. El gran árbol, reveló Daniel, representaba al mismo rey Nabucodonosor. Su reino había crecido y se había vuelto poderoso, su influencia extendiéndose hasta los confines de la tierra. Pero el decreto de cortar el árbol era una advertencia: el rey sería removido de su trono y viviría como un animal durante 7 periodos, hasta que reconociera que el Altísimo es soberano sobre los reinos humanos. Con compasión, Daniel aconsejó al rey: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, renuncia a tus pecados y maldad, practica la justicia, y muestra misericordia a los oprimidos. Quizás entonces tu prosperidad continuará. Nabucodonosor, aunque perturbado por la interpretación, no prestó atención al consejo de Daniel. Un año después, mientras caminaba en el techo del palacio real, jactándose de su poder y las maravillas que había construido, la profecía se cumplió. Una voz del cielo declaró que su reino le sería quitado, e inmediatamente el rey perdió su cordura. Fue expulsado de entre las personas y vivió como un animal, comiendo hierba como el ganado, su cuerpo empapado con el rocío del cielo hasta que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. Al final de ese periodo, Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo y su cordura fue restaurada. Alabó y honró al Altísimo, reconociendo que su dominio es eterno y su reino perdura a través de todas las generaciones. El rey fue restaurado a su trono con aún mayor honor y esplendor que antes. Esta experiencia extraordinaria una vez más demostró la precisión de las interpretaciones de Daniel y la soberanía del Dios al que servía. Incluso el rey más poderoso de la tierra tuvo que inclinarse ante el Dios de Daniel. Pasaron los años, y el panorama político cambió dramáticamente. Belsasar, hijo de Nabucodonosor, ahora ocupaba el trono de Babilonia. Una noche de banquete y extravagancia, Belsasar cometió un acto de sacrilegio que sellaría su destino. El rey, intoxicado con vino y orgullo, ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Él y sus invitados bebieron de estos vasos sagrados, alabando a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Súbitamente, aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir en la pared del palacio. El rey, al ver esto, se puso pálido de terror, sus rodillas se golpearon y sus piernas se debilitaron. Belsasar convocó a sus sabios para interpretar la escritura, pero ninguno pudo. La reina, recordando a Daniel, sugirió que fuera llamado. Daniel, ahora un hombre anciano, fue llevado ante el rey. Belsasar le ofreció regalos y una posición de autoridad si podía interpretar la escritura. Daniel, con la misma integridad que siempre lo había caracterizado, rechazó las recompensas pero accedió a interpretar el mensaje. Antes de revelar el significado de la escritura, Daniel recordó al rey la lección que Nabucodonosor había aprendido sobre la humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Reprochó a Belsasar por no aprender del ejemplo de su padre y por profanar los vasos sagrados del templo. Entonces Daniel interpretó la escritura en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y lo ha traído a su fin. Tekel, has sido pesado en las balanzas y encontrado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche la profecía se cumplió. Belsasar fue asesinado, y Darío el Medo tomó control del reino babilónico. La caída de Babilonia marcó una transición significativa no solo para el imperio sino también para Daniel. Bajo el nuevo gobierno medo-persa,
Daniel una vez más se distinguió. El rey Darío reconoció la sabiduría e integridad excepcionales de Daniel y lo colocó en una posición de gran autoridad. Darío planeó poner a Daniel sobre todo el reino, lo que despertó envidia y resentimiento entre los otros administradores y sátrapas. Buscaron encontrar falta en la conducta de Daniel respecto a la administración del reino, pero no pudieron descubrir ninguna. Finalmente, estos hombres llegaron a una conclusión: nunca encontraremos ninguna base para cargos contra Daniel a menos que concierna a la ley de su Dios. Así persuadieron al rey Darío a emitir un decreto prohibiendo a cualquiera orar a cualquier dios o ser humano excepto al rey durante 30 días. La pena por desobediencia sería ser arrojado al foso de los leones. Daniel, al enterarse del decreto, no alteró su práctica. 3 veces al día se arrodillaba en oración, dando gracias a su Dios, como siempre había hecho. Su fe e integridad eran más importantes para él que su propia seguridad. Los conspiradores, como habían esperado, encontraron a Daniel orando y lo reportaron al rey. Darío, quien tenía gran afecto por Daniel, estaba profundamente angustiado. Trató de encontrar una manera de salvar a Daniel, pero estaba limitado por su propio decreto. Reluctantemente, el rey ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Antes de que se llevara a cabo la sentencia, Darío le dijo a Daniel que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate. Daniel fue arrojado al foso, y una piedra fue colocada sobre la abertura. El rey pasó la noche ayunando, incapaz de dormir, preocupado por el destino de su estimado consejero. Al amanecer del día siguiente, Darío se apresuró al foso de los leones. Con una voz angustiada gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, rescatarte de los leones? Para el alivio y gozo del rey, Daniel respondió: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, y él cerró las bocas de los leones. No me han herido, porque fui encontrado inocente ante sus ojos. El rey, lleno de gozo, ordenó que Daniel fuera sacado del foso. No se encontró herida alguna en él porque había confiado en su Dios. Por orden del rey, los hombres que habían acusado falsamente a Daniel fueron arrojados al foso de los leones junto con sus familias. Este evento milagroso llevó al rey Darío a reconocer al Dios de Daniel. Emitió un decreto a todo su reino, declarando que todos deberían temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y perdura para siempre, su reino no será destruido, su dominio nunca tendrá fin. Así, a través de su fe e integridad inquebrantables, Daniel no solo sobrevivió los cambios de imperios e intrigas palaciegas, sino que también se convirtió en un instrumento para proclamar la soberanía y el poder de Dios entre las naciones gentiles. Su viaje desde joven exiliado hasta consejero de reyes es un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y el impacto que una vida dedicada a Él puede tener, incluso bajo las circunstancias más desafiantes. Después de la caída de Babilonia, el imperio medo-persa tomó control, y Daniel, quien había servido fielmente bajo el gobierno babilónico, encontró favor con el nuevo gobernante. El rey Darío reconoció las cualidades excepcionales de Daniel y lo colocó en una posición de gran responsabilidad. En el libro de Daniel, capítulo 6, leemos: Darío decidió nombrar 120 sátrapas para gobernar todo el reino, y sobre ellos 3 administradores, de los cuales Daniel era uno, para que los sátrapas les rindieran cuentas y el rey no sufriera pérdida. Ahora Daniel se distinguió tanto entre los administradores y los sátrapas por sus cualidades excepcionales que el rey planeó ponerlo sobre todo el reino. Esta promoción, sin embargo, despertó envidia y resentimiento entre los otros oficiales. Comenzaron a buscar maneras de desacreditar a Daniel, pero su integridad era impecable. La Escritura nos dice: los administradores y los sátrapas trataron de encontrar motivos para cargos contra Daniel en su conducta de los asuntos gubernamentales, pero no pudieron hacerlo. No pudieron encontrar corrupción en él, porque era confiable y ni corrupto ni negligente. La reputación de Daniel por integridad y excelencia en el trabajo era tan sólida que sus enemigos no podían encontrar ninguna falta en su conducta o administración.
Este es un poderoso testimonio de la consistencia de Daniel en vivir su fe en todos los aspectos de su vida, incluso bajo el constante escrutinio de ojos hostiles. Frustrados en sus intentos de encontrar falta en Daniel, los oficiales llegaron a una conclusión: nunca encontraremos ninguna base para cargos contra este Daniel a menos que tenga algo que ver con la ley de su Dios. Esta observación revela tanto la conducta impecable de Daniel como la profundidad de su devoción religiosa, que era conocida por todos. Así idearon un plan astuto. Reconociendo que no podían atacar a Daniel por ningún defecto de carácter o deficiencia laboral, decidieron crear una situación donde la misma fidelidad de Daniel a Dios se convertiría en motivo de acusación. Los conspiradores se acercaron al rey Darío y propusieron: «Oh rey Darío, vive para siempre. Todos los administradores del reino, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores han acordado que el rey debería emitir un edicto y hacer cumplir el decreto de que cualquiera que ore a cualquier dios o ser humano durante los próximos 30 días, excepto a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones. Ahora, oh rey, emite el decreto y ponlo por escrito para que no pueda ser alterado, de acuerdo con la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada». Esta solicitud era astuta por varias razones. Primero, apelaba a la vanidad del rey, sugiriendo que él debería ser el único objeto de adoración durante un mes. Segundo, invocaba una peculiaridad de la ley medo-persa: una vez emitido y sellado, un decreto real no podía ser revocado. Tercero, los conspiradores presentaron el decreto como si fuera una decisión unánime de todos los líderes del reino, ocultando sus verdaderas motivaciones. El rey Darío, sin darse cuenta de la verdadera intención detrás de esta solicitud, firmó el decreto. No se dio cuenta de que estaba siendo manipulado para crear una trampa para uno de sus consejeros más confiables. Cuando Daniel supo que el decreto había sido publicado, su reacción demostró su fe inquebrantable y compromiso con Dios. La Biblia nos dice: cuando Daniel supo que el decreto había sido publicado, se fue a su casa, a su cuarto de arriba, donde las ventanas se abrían hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, tal como lo había hecho antes. Este pasaje revela mucho sobre el carácter de Daniel. Primero, no hizo ningún intento de ocultar su práctica de oración. Podría haber cerrado las ventanas u orado en secreto, pero eligió mantener su rutina habitual de oración, demostrando que su lealtad a Dios era más importante para él que su propia seguridad. Segundo, el texto menciona que Daniel oró tal como lo había hecho antes. Esto indica que su práctica de orar 3 veces al día no fue una respuesta desafiante al decreto, sino más bien una continuación de su devoción de larga data. Daniel no estaba participando en desobediencia civil, sino simplemente manteniendo su fidelidad a Dios como siempre lo había hecho. Tercero, notamos que las ventanas de Daniel miraban hacia Jerusalén. Esto refleja la práctica descrita en 1 Reyes 8, 35-36, donde Salomón, en la dedicación del templo, pide a Dios que escuche las oraciones del pueblo cuando oren hacia el templo. Incluso en el exilio, Daniel mantuvo su conexión espiritual con Jerusalén y con el templo, el centro de la adoración judía a Dios. Los funcionarios, ansiosos por sorprender a Daniel en el acto, fueron a su casa y lo encontraron orando y pidiendo ayuda a Dios. No necesitaron esperar mucho ni buscar extensamente, pues Daniel no hizo ningún esfuerzo por ocultar su devoción. Inmediatamente corrieron a reportar al rey: «Oh rey, ¿no publicaste un decreto de que durante los próximos 30 días cualquiera que ore a cualquier dios o ser humano excepto a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones?» El rey confirmó que así había sido, y ellos continuaron: «Daniel, uno de los exiliados de Judá, no te hace caso a ti, su majestad, ni al decreto que pusiste por escrito. Todavía ora 3 veces al día». Cuando el rey escuchó esto, se angustió mucho. Estaba decidido a rescatar a Daniel e hizo todo esfuerzo hasta el atardecer para salvarlo. La Biblia nos dice que estaba profundamente turbado. Esta reacción del rey demuestra el gran respeto y afecto que tenía por Daniel.
Se dio cuenta demasiado tarde de que había sido manipulado y que su decreto ponía en peligro la vida del hombre que más respetaba y en quien más confiaba. Sin embargo, los hombres insistieron al rey: recuerda, Su Majestad, que según la ley de los medos y persas, ningún decreto o edicto que emita el rey puede ser revocado. Aquí vemos la trampa cerrándose. El rey, que tenía poder absoluto en casi todos los asuntos, se encontró impotente ante su propio decreto. La ley de los medos y persas, que normalmente servía para garantizar estabilidad en el imperio, ahora se convirtió en un instrumento de injusticia. Así, el rey se vio obligado a cumplir su propio decreto. Con gran pesar, ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Antes de que esto sucediera, el rey le dijo a Daniel: que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate. Estas palabras del rey son significativas. Demuestran que a pesar de su propio decreto, Darío reconocía la devoción de Daniel a su Dios y expresaba esperanza de que este Dios pudiera realizar un milagro. Se trajo una piedra y se colocó sobre la abertura del foso, y el rey la selló con su propio anillo y con los anillos de sus nobles, para que la situación de Daniel no pudiera ser cambiada. Este acto de sellar el foso enfatiza la finalidad de la sentencia bajo la ley humana, pero también sirve para autenticar el milagro que estaba a punto de ocurrir. Así termina el episodio de la conspiración contra Daniel. Lo que comenzó como un plan para eliminar a un rival político culminó en que Daniel fuera arrojado a una situación aparentemente sin esperanza. El foso de los leones representaba una sentencia de muerte segura bajo circunstancias normales. La noche en que Daniel fue arrojado al foso de los leones fue un momento crucial no solo para él, sino también para el rey Darío y para todo el imperio medo-persa. Esta noche milagrosa sirve como un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios y la importancia de una fe inquebrantable. Después de que Daniel fue arrojado al foso, el rey Darío regresó a su palacio, pero su corazón estaba pesado de preocupación y arrepentimiento. El libro de Daniel, en el capítulo 6:18, nos da una mirada íntima al estado emocional del rey esa noche. El rey entonces se fue a su palacio y pasó la noche ayunando. No aceptó ningún entretenimiento que le trajeron, y no pudo dormir. Este pasaje revela el profundo impacto que Daniel había tenido en el rey. Darío, que había sido manipulado para firmar el decreto que condenó a Daniel, ahora se encontró atormentado por la posibilidad de haber sentenciado a muerte a un hombre que respetaba y admiraba. El ayuno del rey, su rechazo del entretenimiento y su insomnio demuestran la profundidad de su angustia. Durante esta larga noche, podemos imaginar los pensamientos que pasaron por la mente del rey. Probablemente reflexionó sobre la integridad de Daniel, su devoción a su Dios, y las muchas veces que la sabiduría de Daniel había beneficiado al reino. Tal vez también pensó en las palabras que le había dicho a Daniel antes de que fuera arrojado al foso, como se registra en el versículo 16 del mismo capítulo: que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate. ¿Podría ser posible que el Dios de Daniel pudiera realizar tal milagro? Mientras el rey pasaba la noche en vigilia angustiosa, Daniel estaba teniendo una experiencia completamente diferente en el foso de los leones. Aunque la Biblia no nos da detalles específicos sobre lo que pasó dentro del foso durante esa noche, el resultado final nos da una perspectiva. Daniel más tarde testificó, como leemos en el versículo 22, mi Dios envió su ángel, y él cerró las bocas de los leones. No me han lastimado, porque fui hallado inocente ante sus ojos. Esta declaración sugiere que mientras el rey era atormentado por la ansiedad, Daniel experimentó paz sobrenatural. Rodeado de bestias que normalmente lo habrían despedazado en segundos, Daniel estaba seguro bajo protección divina. Podemos imaginar que pasó la noche en oración, alabando a Dios por su fidelidad y protección. La intervención divina en esta situación fue verdaderamente milagrosa. Los leones son depredadores feroces, y una persona arrojada a un foso lleno de ellos normalmente no tendría ninguna oportunidad de supervivencia. Sin embargo, Dios demostró su poder supremo sobre la creación, incluso controlando los instintos naturales de estas bestias para proteger a su siervo fiel. Al amanecer,
la ansiedad del rey lo llevó a actuar rápidamente. El versículo 19 nos dice, a las primeras luces del alba, el rey se levantó y se apresuró al foso de los leones. La prisa del rey demuestra su esperanza desesperada de que Daniel pudiera haber sobrevivido. Al llegar al foso, el rey llamó ansiosamente a Daniel. Su pregunta, registrada en el versículo 20, revela tanto su esperanza como su duda. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, rescatarte de los leones? La respuesta de Daniel debe haber sido una de las mayores alegrías que el rey jamás experimentó. Los versículos 21 y 22 capturan este momento emocionante. Oh rey, vive para siempre, vino la voz de Daniel desde el foso. Mi Dios envió su ángel, y él cerró las bocas de los leones. No me han lastimado, porque fui hallado inocente ante sus ojos. Tampoco he hecho ningún mal ante ti, oh rey. La alegría del rey fue inmensa. El texto bíblico nos dice que se llenó de gozo y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Cuando Daniel emergió, todos pudieron ver el milagro con sus propios ojos. El versículo 23 registra, y cuando Daniel fue levantado del foso, no se halló en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Este momento de rescate no fue solo una victoria para Daniel, sino también una demostración poderosa del poder de Dios a todos los presentes. El rey Darío, que la noche anterior había sido atormentado por la duda y el arrepentimiento, ahora era testigo ocular del poder del Dios de Daniel. El impacto de este evento fue inmediato y profundo. Movido por la demostración del poder de Dios, el rey Darío tomó acción decisiva. Primero, se ocupó de aquellos que habían conspirado contra Daniel. El versículo 24 nos dice, por orden del rey, trajeron a los hombres que habían acusado falsamente a Daniel y los arrojaron al foso de los leones, junto con sus esposas e hijos. Y antes de que llegaran al suelo del foso, los leones los dominaron y trituraron todos sus huesos. Esta acción severa demuestra la seriedad con que el rey vio la conspiración contra Daniel y sirve como advertencia a aquellos que buscan dañar a los siervos de Dios. Más significativamente, el rey Darío emitió un decreto que cambiaría el paisaje religioso de todo el imperio. Los versículos 25 al 27 registran este decreto impresionante enviado a todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua en toda la tierra. Paz y prosperidad. Emito un decreto de que en todo el dominio de mi reino, la gente debe temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y perdura para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio no tendrá fin. Él rescata y salva, Él hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Este decreto representa un cambio dramático. El mismo rey que días antes había prohibido la oración a cualquier dios excepto a él mismo, ahora ordenaba que todos en su reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. El testimonio de Daniel y el milagro que experimentó no solo lo salvó, sino que también allanó el camino para que el conocimiento del Dios verdadero se extendiera por todo el vasto imperio medo-persa. La noche milagrosa en el foso de los leones tuvo repercusiones duraderas. La Biblia concluye este episodio en el versículo 28, diciendo, así Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. La fidelidad de Daniel a Dios, incluso enfrentando la muerte, no solo lo preservó sino que también lo elevó a una posición aún mayor de influencia. El impacto de la vida de Daniel y sus experiencias milagrosas no terminó con su liberación del foso de los leones. Su legado continuó influyendo no solo al imperio medo-persa sino también a las generaciones futuras. Después del decreto del rey Darío que ordenaba a todos en su reino temer y reverenciar al Dios de Daniel, hubo un cambio significativo en la atmósfera religiosa del imperio. El libro de Daniel nos dice que prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Esta prosperidad no fue solo material sino también espiritual, ya que el conocimiento del Dios verdadero se extendió. Daniel, ya avanzado en edad, continuó sirviendo como un ejemplo viviente de fidelidad e integridad. Su vida demostró que era posible permanecer fiel a Dios incluso en un ambiente hostil y pagano.
Esto debe haber sido una gran fuente de aliento para los otros exiliados judíos que vivían en el imperio. Además de su papel como administrador real y consejero, Daniel también recibió una serie de visiones proféticas importantes. Estas visiones, registradas en los capítulos 7 al 12 del libro de Daniel, abarcan un vasto panorama de la historia mundial desde el tiempo de Daniel hasta el fin de los días. En el 7º año del reinado del rey Belsasar, Daniel tuvo una visión de 4 grandes bestias que representaban 4 reinos que se levantarían en la tierra. Esta visión, paralela al sueño de Nabucodonosor de la estatua, ofreció una perspectiva divina sobre el flujo de la historia humana. Más tarde, en el 3er año del reinado de Belsasar, Daniel tuvo otra visión, esta vez de un carnero y un macho cabrío simbolizando los imperios medo-persa y griego. Esta visión proporcionó detalles sorprendentemente precisos sobre eventos que ocurrirían siglos después. Tal vez la más famosa de las profecías de Daniel es la de las 70 semanas que se encuentra en el capítulo 9. Esta profecía compleja ofrece una cronología para la venida del Mesías y eventos relacionados con la historia de Israel. Estas visiones proféticas establecieron a Daniel como uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Sus profecías no solo proporcionaron esperanza y guía para el pueblo de Israel durante el exilio y en los siglos siguientes, sino que también se convirtieron en una base importante para la escatología judía y cristiana. El impacto de Daniel se extendió más allá de su propio tiempo. Jesús se refirió a Daniel como profeta en sus enseñanzas sobre los tiempos finales, dando autoridad adicional a las palabras de Daniel. El libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento hace varias alusiones a las visiones de Daniel, estableciendo continuidad profética entre el Antiguo y Nuevo Testamento. El legado de Daniel no se limita a sus profecías. Su vida de integridad, valor y fe inquebrantable se convirtió en un modelo para generaciones de creyentes. La historia de Daniel en el foso de los leones, en particular, ha sido una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan persecución por su fe. La influencia de Daniel también se puede ver en la literatura judía apocalíptica que floreció en los siglos siguientes. Su estilo de escritura y visiones simbólicas influyeron en obras como el libro de Enoc y los rollos del Mar Muerto. La historia de Daniel proporciona guía práctica para mantener la fe y la integridad moral dentro de entornos seculares o incluso antagónicos. Su éxito en preservar sus creencias mientras ocupaba roles prominentes en un gobierno no creyente sigue siendo un modelo convincente para los creyentes contemporáneos que navegan lugares de trabajo seculares. La sabiduría de Daniel y su don para interpretar sueños y visiones establecieron un precedente importante, demostrando que la sabiduría genuina se origina en Dios. Esto fortaleció el entendimiento de que aquellos devotos a Dios pueden recibir perspicacia y discernimiento extraordinarios, un concepto que resuena a través de la literatura bíblica. El libro de Daniel, con sus historias cautivadoras y revelaciones proféticas, sigue siendo un tema de estudio y discusión continuos. Los eruditos y teólogos persistentemente examinan el significado de sus profecías, mientras que los creyentes cotidianos encuentran aliento en su fe constante. El viaje de Daniel, abarcando desde su juventud como deportado en Babilonia hasta sus años maduros como profeta estimado y funcionario gubernamental, demuestra poderosamente la confiabilidad de Dios y la influencia profunda de una vida comprometida con Él. A través de pruebas incluyendo las restricciones dietéticas en el palacio de Nabucodonosor, interpretaciones de sueños, el incidente del horno ardiente, aunque Daniel no estuvo directamente involucrado, y el foso de los leones, Daniel y sus compañeros exhibieron fe inquebrantable y carácter incorruptible. Sus experiencias no solo los protegieron sino que también compelieron a los gobernantes paganos a reconocer el poder del Dios de Israel. Las profecías de Daniel trajeron aliento al pueblo de Dios durante periodos duros y continúan proporcionando perspectivas sobre el diseño de Dios para la historia humana. Su herencia de fidelidad, sabiduría y valentía continúa motivando a los creyentes hoy, recordándonos que sin importar cuán difíciles se vuelvan nuestras situaciones, podemos depender de Dios y mantener nuestra fidelidad a Él. La historia de Daniel demuestra que la verdadera grandeza no proviene de la autoridad o el estatus, sino de la fe constante y el carácter moral.
Su ejemplo nos alienta a abordar nuestras propias vidas con devoción equivalente y confianza en Dios, entendiendo que Él permanece fiel para apoyarnos a través de cada circunstancia. La vida de Daniel es mucho más que una serie de episodios milagrosos y profecías sorprendentes. Es, ante todo, el testimonio de un hombre que eligió permanecer fiel a su Dios en un mundo que lo empujaba a la conformidad. Desde su juventud en el exilio hasta sus años como estadista en los imperios más poderosos de su época, Daniel nunca permitió que el poder, la presión o el peligro diluyeran su compromiso con la verdad. En cada página de su historia encontramos un llamado para nosotros hoy, a vivir con integridad, a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros, y a mantenernos firmes cuando nuestra fe es probada. Daniel nos demuestra que la fidelidad no es circunstancial, es una decisión diaria, una práctica constante, una vida rendida a la voluntad de Dios. Sus visiones no solo iluminaron el futuro del mundo antiguo, aún hoy, sus palabras siguen retumbando con poder profético y espiritual. Su vida es un faro para quienes caminan en medio de sistemas hostiles, recordándonos que no importa cuán lejana parezca la tierra prometida, Dios siempre está cerca de aquellos que le son leales. Así como Daniel permaneció firme frente a leones hambrientos, a decretos injustos y a imperios cambiantes, tú también puedes mantenerte firme en tu fe. Que su historia te inspire a vivir con propósito, a buscar sabiduría divina y a dejar una huella que, como la suya, perdure a través de los siglos. Si te inspiró la historia de Daniel, no olvides suscribirte al canal y compartir este video para que más personas conozcan esta fe que transforma.